Quédate aquí, Señor, yo sé que es tarde, aún así yo insisto. Quiero mirarte a los ojos, consciente que soy pecador. Como anhelo oír tu voz, ven y habla mi corazón, pues tu gracia quiero alcanzar, libertarme con tu perdón, que yo sea tu morada, lugar santo donde estés, que yo sea como un templo donde estela siempre estar, que yo viva siempre así. Pon en mí tu voluntad, mi Señor. Queremos ser tu morada, Señor. Queremos ser tu templo, Padre. Cantemos al Señor. Quédate aquí, Señor, yo sé que es tarde, aún así yo insisto. Quiero mirarte a los ojos, consciente que soy pecador. Como anhelo oír tu voz, ven y habla mi corazón, pues tu gracia quiero alcanzar, libertarme con tu perdón, que yo sea tu morada, lugar santo donde estés, que yo sea como un templo donde pueda siempre estar, que yo viva siempre así. Pon en mí tu voluntad, mi Señor. Tu morada y tu casa serán siempre mi altar. Tu morada y tu casa donde puedas siempre estar. Tu morada y tu casa serán siempre mi altar. Tu morada y tu casa donde puedas siempre estar. Que yo sea tu morada, que yo sea tu morada. De nuevo, bendiciones, querida familia. Les deseo un buen día. Ojalá que el descanso haya sido suficiente y que hoy podamos con ánimo, con entusiasmo, continuar. Y hemos llegado al 9º día. ¿Qué tal? Cuán rápido se ha ido esta semana. Pero, ¿saben? Como lo dije en uno de estos días, mi mayor anhelo es que el Señor haya tocado algún corazón. A mí me gustaría saber que la iglesia en su gran mayoría está unida a esta jornada, cada día comenzando un año, cada día entregados al Señor. Pero bueno, aquellos valientes, aquellos que madrugan, aquellos que están en sintonía, quiera Dios que esta serie de meditaciones que está llegando ya a su culminación haya sido de beneficio.
Siempre he pensado que, ¿qué tal que en una iglesia nos dediquemos toda una semana o un tiempo determinado, ya sea en el templo, ya sea en las pequeñas congregaciones, estudiar este tema? Aquí hemos tocado apenas la punta del iceberg. Estudiar el Espíritu Santo es un tema muy profundo y aquí hemos apenas tocado, hemos rozado algunos aspectos importantes. Por ejemplo, ayer, ¿recuerdan ustedes cuán importante es cuando uno se bautiza? No solamente siente ese primer amor, uno está dispuesto a hacer de todo, su mirada solamente está en lo que el Señor me ha dicho, lo que el Señor desea. Un día maravilloso el día que nos bautizamos. Y también estamos hablando de que ese día es un día de compromisos. Porque yo estoy públicamente, no solamente diciéndole al Señor, sino que estoy en el templo, me bautizaron, ya sea en el templo, en el río, en la playa, en el mar, en cualquier lado. Pero públicamente, delante de esos testigos, dijimos, ahora soy hijo de Dios, hijo del Rey. Ahora soy heredero del reino de mi Padre. Y públicamente dijimos, de ahora en adelante me mantendré de parte de Dios. Voy a ser fiel hasta el fin. Voy a ser fiel. Pero lamentablemente, por situaciones propias y por situaciones que se presentan en este mundo, a veces nos desviamos. Y en vez de avanzar, sentimos que realmente estamos retrocediendo. Ahora es tiempo, vamos, todavía es oportunidad. Vamos a avanzar y quiera Dios que el tema de ayer nos haya hecho entender que es un compromiso serio estar en los caminos de Dios y que no podemos descuidarlo. Por eso el pensamiento mejor hubiese sido mejor no haber conocido que conociendo no mantenerme en los caminos de Dios. Eso es muy delicado. Ahora, amigos, hablamos del bautismo diario del Espíritu Santo. Y el bautismo se puede resumir en dos palabras. El bautismo del Espíritu Santo se puede resumir en dos palabras. Número 1, permanecer. Y la segunda palabra es caminar, andar con el Espíritu Santo. Permanecer en el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, y caminar con el Espíritu Santo, tomados de la mano del Señor. Ahora, este permanecer, vamos a dedicarnos un momentico a esa palabra. Ese permanecer es continuidad. O sea, hoy camino con el Señor, debo estar alerta a través de la oración, a través del estudio de la palabra, de continuar. El día o en el momento en que me descuide de la oración y descuide la palabra de Dios, estoy en un terreno peligroso. Ya empiezo a desanimarme, ya empiezo a sentirme débil y todo aquello. A veces uno se pregunta, oígame, escucha noticias como esta. ¿Qué tal? Mire, el hermano tal, el pastor tal, fulano de tal, cayó en pecado. Hubo que separarlo de la iglesia. Hubo que desfraternizarlo, término que usamos nosotros los cristianos. Y mucha gente dice, pero ¿cómo? Si yo pensaba que si el hermano tal no se salvaba, nadie más se salvaba en esta iglesia. Un hombre espiritual, el pastor tal, no, yo no lo puedo creer. Fulano de tal, no lo puedo creer. Esa noticia no lo puedo entender, no lo puedo creer. ¿Sabe lo que pasó? No fue que esa persona tomó un paso equivocado cuando se bautizó. No significa que esa persona es mala. No significa que esa persona no andaba en los caminos del Señor. ¿Saben lo que pasó? Un descuido. Cuando uno se separa de la oración, no ora. Y cuando uno se separa del estudio de la palabra, se coloca en el terreno del enemigo, sopla al oído, vienen las tentaciones y como estoy separado, fácil caer. Cuando me doy cuenta, caí. Cuando me doy cuenta,
ya estoy en el fondo. El plan de Dios es que a pesar de que caigas, levantemos nuestro ánimo, levantemos nuestra vida, levantemos nuestro ser. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? El descuido. Por eso, la continuidad es importante. El Señor lo dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, ¿correcto? Ahí está la palabra, permanecer, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Nada, en absoluto, nada se puede hacer. De tal manera que la palabra permanecer, la palabra continuidad. Y yo te invito hoy, mi querido hermano, yo te invito hoy a que permanezcamos, a que podamos mantenernos fiel, de manera continua. Y cuando sintamos que flaqueamos, y cuando sintamos desánimo, desgano, es el momento cuando hay que orar con más frecuencia. A veces decimos, es que no tengo ánimo de predicar, no tengo ánimo de orar, no tengo ánimo de leer la Biblia. Ese es el momento para entonces reforzar, seguir y orar con más énfasis, en forma continua. Permanecer en el Señor es muy, muy importante. La palabra siguiente es andar, o sea, caminar con el Señor diariamente. Y ustedes me preguntarán, pastor, ¿cómo se camina con el Señor? ¿Será que yo debo ser una persona que me aleje de las cosas? ¿Será que yo tengo que irme a un retiro de un año, de un mes, de una semana para caminar con el Señor? No, escuchen esto. Vamos a tomar el ejemplo de Enoc. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Génesis capítulo 5? La experiencia de Enoc. ¿Qué dice? Y caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. ¿Y qué pasó? Dios se lo llevó. Él anduvo con el Señor. Y es interesante, hay un detalle, que después que nació su hijo, fue cuando Enoc se aferró más al Señor. Caminó con el Señor y se lo llevó el Señor. Qué experiencia, ¿no? Y esa debe ser también tu experiencia, mi experiencia. El plan de Dios es, cuando yo conocí el Evangelio, cuando conocí el mensaje, empiezo a caminar. Ese permanecer con el Señor. En medio de las flaquezas, en medio de las luchas, si caigo me levanto, si siento desánimo me levanto, si no siento deseos hago lo que debo hacer. Ese caminar continuo con el Señor es lo que nos va cambiando, nos va a nosotros santificando, nos va a nosotros, nos lleva a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, como hijos del Rey, y entonces finalmente el Señor, cuando venga, nos va a llevar. En el caso de Enoc, se lo llevó, aún en vida. Él se lo llevó. Entonces, el andar con el Señor es importante. Miren esta cita que habla, porque ustedes dirán, pastor, ¿cómo caminar con Dios? Y escuchen lo que dice acerca de Enoc. Dice, el caminar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión. O sea, si nosotros vamos a tomarlo hasta aquí, leo, y si vamos a tomar hasta este pensamiento hasta aquí, el caminar con Dios no significa andar como si yo fuera un robot, que nadie me toque, que nadie me hable, que nadie me mira. O irme a una montaña, o meterme en una cueva, ahí me voy a santificar. No, el caminar con Dios no significa que para que la gente crea que estoy caminando, ando con la Biblia debajo del brazo todo el tiempo. Caminando con el Señor es andar con la Biblia, ¿verdad? Yo no sé cómo se aprende así, sí, por osmosis, yo no sé cómo, pero demuestro que soy cristiano con o andar con los libros de Elena White, en el caso de nosotros los cristianos adventistas, todo el tiempo y leyéndolo y todo. Esa persona sí es espiritual, esa persona sí es cristiana. Mire, yo he conocido casos de personas así, que lo que estaban demostrando era todo lo contrario en su conducta. Eran como esos lobos disfrazados de oveja. Eso sucede y aún sucede en nuestro tiempo. Ahora, fíjense lo que dice Enoc. El caminar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión.
sino, oídos con esto, en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. Tremendo esto. Es cumpliendo diariamente nuestra labor. Si tú eres un profesional, si tú eres una persona que se preparó en una determinada área, mira, ¿cómo es el caminar con Dios? Número 1, acercarme al Señor, permanecer en Él a través de la oración, a través del estudio de la palabra, pidiéndole a Él que me guíe, levantándome cada mañana y antes de colocar mis pies en tierra, decirle al Señor, Señor, coloco mi vida en tus manos, guíame hoy, mis planes están en tus manos, pero cuando llegues a la universidad, llegues a tu trabajo, llegues al lugar donde tú desempeñas tu labor, que tú puedas ser un ejemplo, buen empleado, buen obrero, buen estudiante, buena ama de casa. Si tú eres una persona con poder, y dentro de nuestra iglesia hay personas que tienen poder, trata bien a los demás. Es triste cuando uno nota aún entre nosotros, los cristianos, y aún entre dirigentes de la iglesia, cómo a veces maltratamos, cómo a veces se maltrata, cómo a veces se humilla. ¿Sabe una cosa? Una persona que humilla a otro es una persona que está demostrando su debilidad y su falta de cristianismo. En el templo tenemos que tratarnos todos bien. Aún el hermano que me ofende, aún la persona que no me cae bien, aún la persona que habla mal de mí. Es difícil, fácil decirlo, difícil vivirlo, pero es la manera como el Señor quiere que vivamos, cumpliendo nuestro deber. ¿Cuál es nuestro deber? Hacer lo que tenemos que hacer hoy, hacer el trabajo que tengo que hacer, pero hacerlo como si el Señor lo está haciendo. Y si camino con Él, haré las cosas como el Señor lo hace. Por eso es importante, y hablo a la mente joven, si hay algún joven que está escuchando esta jornada de oración, el joven debe tener mucho cuidado, y la pregunta que debe hacerse es, antes de hacer esto o aquello, antes de tomar una decisión, preguntarle a mi Señor, si Él camina conmigo, decirle, Señor, ¿tú entras conmigo? Señor, ¿tú estarías conmigo si hago esto? Señor, ¿tú comerías esto conmigo? ¿Tú tomarías esto conmigo? Es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque es en el caminar, en el deber diario. Porque tenemos que seguir viviendo. Vivimos todavía. Estamos en el mundo. Pero la manera de no permitir que el mundo nos moldee es, en compañía del Señor, pedirle, decirle, preguntarle y estar seguros que Él nos escucha. Y ahora la cita termina diciendo de esta manera: en el seno de su familia y en sus relaciones con los hombres. Ora como esposo o padre, ora como amigo o ciudadano. Enoc fue firme y constante siervo de Dios. Tremendo, tremendo. Si tú eres un esposo, actúa como un esposo cristiano. Si tú eres esposa, actúa como una esposa cristiana. Si tú eres un hijo, actúa como un hijo cristiano. Si tú eres, en fin, el dirigente, actúa como un dirigente cristiano. En cualquier posición en que estemos. O sea, Enoc no fue llevado al cielo porque realmente fue una persona que distinta a nosotros. Una persona que nació con una naturaleza distinta a nosotros. No, fue una persona, fue un humano. Tenía sus debilidades, tenía sus luchas. Pero diariamente estoy seguro que él se colocaba en las manos del Señor. Ahora, viene la pregunta clave. Oigan esto, la pregunta del millón, como se dice. ¿Para qué Dios desea que yo tenga poder? Que camine con Él. ¿Por qué? Y aquí viene un texto interesante. Aquí viene un texto interesante. Cuando el Señor habló antes de ascender al cielo, y Él habló a los discípulos, les dijo, pero recibiréis poder. ¿Cuál poder? El poder de la presencia del Espíritu en tu vida. El caminar con el Señor. Ahora, ¿para qué? ¿Para que yo me quede quieto? No, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Entonces dice, y me seréis
testigos. Me seréis testigos. Eso es importante. Ser testigos del Señor. O sea, el Señor desea que camine con Él. El Señor desea a través de su Espíritu que permanezca en Él. El Señor desea que camine con Él. ¿Para qué? Para estar ocioso en la iglesia. Para que la gente diga cuán bueno soy. No, el Señor lo hace para que compartamos con otros lo que Él ha hecho por nosotros. Tanta gente que hay en el mundo que está perdida. Tanta gente aún en nuestra familia que no conoce del Evangelio. Si tú y yo decimos que somos espirituales, ¿cuál es el deber? ¿Cuál es la orden de Dios? Testifica. No se ve bien que una congregación es solo el 20% de la iglesia sea la que responda a las invitaciones. El 20% sean los que hagan la obra y el 80% ¿dónde está? Ahí están, sábado tras sábado, alimentándose, engordándose allí sentados, estando ahí escuchando, alimentándose, a veces criticando y a veces son los que menos hacen y son los que más daños a veces producen. No, el Señor dice, si tú y yo somos cristianos, el deber nuestro es compartir, decir a otros cómo el Señor me ha transformado, cómo el Señor me ha guiado de tal manera que mi vida ahora es otra. Muy bien, hasta aquí. ¿Saben lo que vamos a tratar mañana? Mañana el tema, y es el último, el tema tan importante. ¿Cómo hacer la labor? ¿Cómo testificar? ¿Será que el Espíritu Santo, oigan, no me diga pastor que el Espíritu Santo hasta eso hace? No solamente es tu amigo, no solamente es tu consolador, no solamente es tu guía, tu maestro. ¿Para qué? El Espíritu Santo entonces hace una labor, para que no solamente Él pueda darme el poder, tener el poder de Él, sino cómo yo puedo testificar que es la orden del Señor. Que Dios nos bendiga y los espero mañana por la gracia del Señor. Bendiciones. Quédate aquí, Señor, yo sé que es tarde, aún así yo insisto. Quiero mirarte a los ojos, consciente que soy pecador. Como anhelo oír tu voz, ven y habla mi corazón. Libertarme con tu perdón, que yo sea tu morada, lugar santo donde estés, que yo sea como un templo donde Estela siempre estar, que yo viva siempre así. Pon en mí tu voluntad, mi Señor. Queremos ser tu morada, Señor. Queremos ser tu templo, Padre. Cantemos al Señor. Quédate aquí, Señor, yo sé que es tarde, aún así yo insisto. Quiero mirarte a los ojos, consciente que soy pecador. Como anhelo oír tu voz, ven y habla mi corazón. Pues tu gracia quiero alcanzar, libertarme con tu perdón. Que yo sea tu morada, lugar santo
sea tu morada.